Empezamos a pasar las piezas a la tela Chanel, a la tela exterior. Es una tela que tiene bastante peso, digamos, así que cuando la estiremos, cuando la pongamos en la tela para trabajar, utilizaremos pesos para que no se nos muevan. Doblaremos la tela enfrentando derecho con derecho y comenzaremos a colocar las piezas de patrón en la tela, aprovechando al máximo el espacio y respetando el sentido del hilo. Es importante tener en cuenta que en este tipo de telas hay que respetar lo máximo posible digamos también el cuadro, el cuadrito, para evitar lo máximo posible pues que se nos altere la composición de la prenda, sin obsesionarnos, pero intentando hacer lo más preciso posible. Una vez colocadas, las sujetaremos todas con alfileres para que no se nos muevan, teniendo cuidado de que se sujeten bien y aprovechando al máximo de la tela. También tenemos que controlar bastante bien el espacio dedicado al margen de costura para que siempre tengamos espacio para todas las piezas. Si el otro día aprendíamos a pasar una pinza simple, de las que empiezan ancho y si acaban en fino, hoy vamos a ver cómo pasar a la tela una pinza que empieza fino, sigue ancho y de ancho pasa fino otra vez. Cortamos uno de los lados, poquito a poco, solamente un lado como vimos anteriormente. Y una vez que lo tengamos así cortado, cortamos en el centro, en el lado ancho, donde se unen los dos lados anchos, el que viene de finito y el que va a finito. Lo cortamos con cuidadito de no pasarnos y doblaremos un lado primero, lo sujetamos con alfileres y luego el otro. También lo sujetamos con alfileres y acabamos de sujetar la pieza en la tela. Insisto, sobre todo en este tipo de telas que tiene tanta caída, en que hay que sujetar muy bien la pieza para que no se nos altere ninguna medida, ni ninguna forma, ni nada. Cuando ya tenemos las piezas cortadas, mirad qué montón, y bueno, marcadas bien, como hemos ido viendo, con el lápiz, con el jaboncillo, con el papel calca, pues lo que vamos a hacer es ir metiendo las pinzas. ¿Veis? Voy cerrando poco a poco las pinzas de las diferentes piezas. Aquí tenemos, ¿veis? Una pieza del delantero a la que ya le he cogido la pinza. Ahora las voy a pasar a la máquina pasando un pespunte por aquí. Siempre comenzaremos por la parte más ancha y acabaremos por el pico, como os digo siempre, para rematar sin la máquina, es decir, sin ir para adelante y para atrás, hacerle un nudo y dejarla así nos queda perfectamente perfilado. Luego, bueno, tengo aquí, veis, los cuellos, que será otra parte que hagamos despacito, porque tenemos que entretelarlo todo y entonces le dedicaremos un tiempo mayor. Las piezas del bolsillo, como veis, aquí tengo la parte que he cortado en forro, la otra parte que será la que se vea, la tapeta que se vea, y lo montaremos sobre la pieza del delantero. Mirad, esta es la espalda, esta también es la espalda, ¿veis? Que ya he hilvanado para coser. Esto no va unido, yo lo he cortado en doblez para coser la parte de la espalda, que como veis tiene forma, con lo cual no se corta en doblez, y una vez que ya lo tenga cosido cortaré y remallaré, ya os lo enseñaré. La vista, la otra parte del cuello, la manga, ¿veis? En la manga también he empezado a meter la pinza. Y aquí tengo el delantero, que es donde vamos a colocar el bolsillo, Como veis, una vez que metamos la pinza aquí,
¿Veis? Esta es la parte del delantero, el lateral del delantero. Una vez que tengamos la pinza cogida y montado el bolsillo, pues esto será lo que vaya así y lo que nos permitirá pues montar perfectamente el bolsillo, ¿vale? El bolsillo irá montado aquí, así que es muy importante comenzar haciendo las pinzas para tenerlo listo y que el montaje nos quede perfecto. Y bueno, pues también tengo aquí forros y entretelas, ¿veis lo que os digo de los cuellos, las tapetas y demás? Que, bueno, pues también meteremos pinzas de las partes del forro, que es muy importante, y entretelaremos las piezas de esta tela, de la tela exterior. El Chanel, además, lo bueno de entretelar es que nos confiere una estabilidad a la tela muy práctica ante este tipo de deshilachados. En algunos picos complicados que se nos puedan deshilachar, utilizaremos la entretela, pero lo veremos en un momentito. Ahora voy a empezar a meter pinzas y cuando lo tenga todo metido, plancharé entretelas y comenzaremos con el montaje más complicado, digamos, que es el del bolsillo. Pues nada, ya tengo las piezas entreteladas, ya tengo las piezas unidas, ¿veis? Vamos a ir poquito a poco desgranando lo que he ido haciendo, ¿vale? Bien, empezamos por las piezas del forro. Esta es la espalda. Por si no lo sabéis, normalmente los forros en las chaquetas lo que llevan es un pliegue de comodidad. ¿Esto qué es? Pues esto es que a la pieza de la espalda se le añade un trocito más para que quede más amplio y nos podamos mover sin que al hacer así nos tire. Y eso, bueno, aunque se deja, para que se abra, tiene que ir ajustado de alguna manera para que no quede el forro grande. Entonces, habréis visto a la hora de pasar el patrón que hay unas indicaciones en la parte de la espalda que nos dice que tenemos que coser. Bueno, que tenemos que coser, pero un poquito. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, una vez que está cerrada la espalda por la mitad y planchada la costura, pues vamos a coser como nos indican, pero no hasta abajo, solamente hasta aquí, ¿vale? Cosemos hasta aquí en la parte de arriba y de la misma manera, como está indicado también, justo hasta donde está indicado, por eso es tan importante lo de las marcas del patrón, pues en la parte de abajo, ¿vale? Así. Entonces esto ya una vez que lo tengamos hecho y bien colocado, tendremos este pliegue que se nos abrirá para que no tire, pero se nos quedará perfectamente ajustado cuando montemos el forro en la tela exterior, ¿vale? Esto es muy importante. Le pasamos así un pespunte con la máquina, nada, un poquito, hasta aquí y nos va a quedar perfecto. Esto en cuanto a la espalda. Tengo aquí también estas dos piezas del delantero con unas pinzas que van aquí al pecho, ¿veis? De ajuste, estas laterales, y aquí será donde colocaremos las vistas del cuello, ¿vale? Las vistas que hemos hecho en tela exterior y que veremos a continuación cómo han quedado y entreteladas. Las pinzas, pues las pinzas están cosidas, ¿veis? Y aquí os voy a enseñar lo que he hecho porque me ha resultado más sencillo y a lo mejor os ayuda. Es para empezar desde la parte ancha a la parte más estrecha, pues he hecho la costura en dos partes, la primera de acá hasta acá y la segunda de acá hasta acá. He rematado y me ha quedado perfecta. La he planchado hacia afuera, hacia el lateral, y esta hacia abajo, ¿vale? Así las dos. ¿Qué más tengo? Ah, aquí tengo también esta pieza, que es la pieza que va en la espalda. Entonces, cuando ya tengamos cosido esto, el doblez de comodidad, pues lo que haremos será encajar esta pieza en la espalda, tal y como veremos en la tela exterior. Os voy a enseñar cómo lo he hecho con la tela exterior y repetís el mismo proceso
con las partes del forro. Y además de la espalda y del delantero, tengo el forro de la manga con la costura cosida y planchada, ¿eh? No nos podemos olvidar de las marcas de las mangas, que nos van a decir cuál es la parte que va adelante, cuál es la parte que va detrás, ¿vale? Y lo que haremos antes de montarla será ver cómo montamos la parte de la tela exterior. Pero vamos, organizaremos por un lado el forro, todas las piezas unidas, incluyendo la manga, y por otro lado haremos la parte exterior. Así que bueno, cerraremos la manga y la montaremos la copa a las otras partes, que veremos más adelante cómo nos queda. Vamos a seguir con las partes del exterior. Y comenzamos precisamente con la espalda. La espalda la he cosido, le voy a quitar el hilván para que no me dé problemas. Voy a coger unas tijeras y voy a quitar el hilván que he hecho en inicio para que no se me moviera. Eso es. Ya sabéis la importancia que tiene que el hilván sea hecho en un hilo especial, que es de algodón. También ahora lo he visto yo en viscosa, pero es verdad que tiene que ser con la suficiente flexibilidad para que se rompa sin que se quede fijo. No debemos, es un error que veo mucho, he visto en algunos alumnos al principio, sobre todo porque claro, no lo saben, si utilizan el mismo hilo para coser de nylon que para hilvanar. Y lo que hacemos es que cuando tenemos que tirar del hilo de hilvanar y arrancarlo así, pues si utilizamos el hilo de coser, pues no se puede, es muy complicado. Entonces, lo mejor es eso. Y luego otra cosa que hago yo, aunque a veces me las traigo y me cuesta, es utilizar un color que contrasta mucho para verlo bien. ¿Cuál es el problema? Pues que si se nos queda enganchado en algún lado, hasta que lo quitamos del todo y no se nos ve el brillo, el color, contraste, pues a veces me ayudo con unas pinzas, ¿vale? Pero es importante. Entonces, como ya os dije, corté la espalda en doblez, pero no va en doblez, ¿eh? Esto, ahora lo que vamos a hacer es cortar dejando un buen margen, pero que quede corto, para que no nos afecte, para que no nos quede mucho mogollón. Entonces cortamos dejando un margen. Una vez que ya lo tenemos cortado, pues podemos planchar. Aquí lo planchamos, ¿veis? Quitamos estos hilos que se nos han podido quedar. Eso es. Lo planchamos así, bien planchado, con un paño encima siempre, con un paño de algodón. Yo utilizo un paño de algodón y pues nada, nos quedará así, listo y preparado. Como veis aquí, el cuadro ha quedado bastante bien encajado, ¿vale? Entonces, ese trabajo previo que habremos hecho al cortar la tela, pues nos viene muy bien porque ahora, veis, queda perfecto. Quizás se nos pueda mover 2 milímetros arriba y abajo, pero apenas se aprecia. Otra cosa que os voy a enseñar es cómo montar la pieza del lado, ¿eh? Esta pieza de aquí, que también he montado con alfileres en este lado, os voy a enseñar cómo se hace en este otro lado de aquí. Bien. Esta es la pieza que tendré preparada, el costadillo este de aquí, para montar. La tendré marcada, igual que tengo aquí marcado todo, para que encajarlo pues me resulte más sencillo. Entonces yo busco mis marcas aquí y aquí, estas dos, enfrento derecho con derecho, lo equiparo aquí, ¿veis? Esta marca con esta marca, eso es, lo uno. Ya sabemos que tenemos de margen 2 centímetros. Bien. Luego ya, una vez que rematemos todo esto, esto lo vamos a cortar. Bien. Y lo iremos montando. La parte de acá, de abajo, muy sencilla porque es en recto. Y llegamos a esta parte de aquí, que esto tiene una curva hacia acá
y esta hacia acá. Esto nos va a pasar siempre y ya sabéis que otras veces hemos visto que hemos tenido que utilizar pues piquetes. Entonces, lo que hacemos es que vamos a marcar la otra marca que tenemos aquí, unimos esta con esta, marca con marca, ¿veis? Eso es importantísimo. Y luego lo que hacemos es ir ajustando una con otra. ¿Veis que nos va a quedar así? Si luego cuando lo cosamos, después vemos que nos hacen falta los piquetes, pues los haremos, ¿vale? Entonces, equiparamos igual, buscamos las marcas y pasaremos sobre la marca de los 2 centímetros de costura que ya tenemos. Bien. Perfecto. Os digo una cosa, yo pensaba que la tela me iba a costar más por el tema de soltar los hilos, que es verdad que los suelta, no lo vamos a negar, pero se maneja, se cose, fantástica. Así que, mira, a ver, venga, genial. Bueno, pues ya lo tendremos, ¿veis? También casan bastante bien los cuadros, aunque es verdad que aquí en la curva se nos puede ir, y lo cosemos. Una cosa os voy a decir. Si la tela es delicada y vemos que al hacer piquetes se nos puede abrir, toda la parte que hagamos piquetes la entretelamos, ¿vale? Cogemos una entretela, le damos esta forma y la pegamos para que al hacer piquetes no se nos vaya. Si vemos necesario, ¿vale? Pero si no, pues ya la cosemos y ya tendríamos la espalda montada, ¿vale? La espalda lista para montar. Las mangas, igual que el forro, están listas con la costura aquí, que plancharemos también un poquito con un paño. Esto luego ya lo cerramos y lo montamos como una manga normal, pero veremos el proceso un poquito más adelante. También tengo entretelado, que os acordáis que os dije que íbamos a entretelar, el cuello con la vista añadida. Esta parte irá unida, digamos, al forro. Esta es la parte que os he dicho que va unido al forro delantero. Y esto será, digámoslo así, la parte del cuello que se verá. Por decirlo de alguna manera, aquí ponemos el forro, y esto nos quedará, pues, así. Con la vista para adentro y el cuello así de bonito hacia afuera. Pero esto lo veremos más adelante cuando montemos encima, pues esto que será la parte del cuello que nos quedará por dentro. ¿Veis? Esto una vez que lo cosamos, pues nos quedará así. Esto así pegado con esto. Ahora lo coseremos, ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Y nos quedará pues así puesto en la chaqueta. Perfecto, tal y como hemos visto en el patrón. Pero antes de eso voy a cortar aquí, ya que tenemos la entretela, vamos a aprovechar la entretela que nos hace que no se nos mueva la tela, que no se nos deshilache mucho. Así que cortaremos aquí y plancharemos abierto. Y una vez que lo tengamos cortado y planchado abierto, pues vamos a encarar. ¿Y cómo encaramos? Pues encaramos como siempre, derecho con derecho, uniendo las marcas y respetando. En esta ocasión tenemos esto que es más sencillo, que nos permite unir, ¿veis? Así, con esto. Perfecto. Y así, respetando los 2 centímetros. Eso es. Hasta aquí, ¿veis? A marcas. Es lo que nos ayuda sobremanera. Eso es. Todo bien. Así. Perfecto. Vale. Y una vez que ya lo tengamos cosido, ya procederemos al montaje del cuello. Daremos así la vuelta y procederemos al montaje del cuello, ¿vale? Igual que os he dicho que esta parte de la vista se va montada, luego lo veremos, sobre forro.
este cuello de aquí, esta parte de aquí, la vamos a enfrentar, la vamos a unir, digamos, a la parte de la espalda de la tela exterior. Entonces, una vez que ya cosamos esto con esto, esta parte no, esto lo dejamos abierto, ¿vale? Solo la parte exterior. Le pasamos el pespunte a esto y ya con la parte de la tela de la espalda unidos los costadillos, vendremos a unir esto por aquí y el forro por aquí, ¿vale? Y ya lo último que me queda es enseñaros el delantero. Tenemos igual dos costadillos del delantero y luego tenemos esta parte que sería la del centro del delantero. Y aquí, en esta parte de aquí, no sé si lo podéis ver, eso es. Aquí he puesto un trocito de entretela, porque como luego aquí va a llevar una abertura, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer para el bolsillo, pues he preferido poner entretela para que no se me abra mucho aquí, es lo que os contaba un poco antes de los piquetes, para que no se me abra mucho esta parte, ¿vale? De la tela, para que esto no se nos rompa y nos quede bonito. Y ahora, sobre esto de aquí, digamos, con estas partes de aquí, vamos a pasar a montar el bolsillo.